Estimados estudiantes del octavo año de la unidad educativa Blaise Pascal, reciban un cordial y atento saludo de parte de quien les habla. Como recordarán, mi nombre es Ana. Para quienes vean la clase por primera vez, me presento. Corresponde revisar en esta asignatura de lengua y literatura un tema de vital importancia. Estaremos analizando sobre lo que es la entrevista, para lo cual tengo ya en pantalla la presente diapositiva. Y bien, estaremos primeramente revisando sobre el concepto y algo de las características de la entrevista. Empecemos. Primeramente, una estrategia para obtener información sobre un tema. Eso es la entrevista. ¿Consiste en qué? En una conversación llevada a cabo entre dos o más personas, dentro de la cual una de ellas formula varias preguntas con el propósito o finalidad de obtener información, de que estas personas que están adoptando el papel de entrevistados revelen aspectos sobre sí mismos o bien den sus opiniones en relación a un tema en específico, que bien podría tratarse de un tema político, económico, social o algo mucho más trivial como la convivencia diaria, aficiones, pasatiempos, en fin, los temas sobre los cuales puede tratarse una entrevista pueden ser muy amplios. Continuamos revisando algo sobre lo que es las generalidades de la entrevista. Y es que permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se considera una técnica muy completa y de hecho es una de las técnicas mucho más difundidas y utilizadas dentro de lo que es el campo de la investigación, precisamente por este tipo de características. Mientras que el investigador pregunta, va acumulando respuestas de carácter objetivo. Es capaz de captar las opiniones, las sensaciones, los estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando ¿qué? La consecución de un objetivo en particular. Y es que la entrevista no se realiza así nomás porque sí, por así decirlo, en términos simples y llanos, ¿no? Tiene objetivos que en primera instancia son recoger declaraciones de personas sobre un tema de relevancia. Permite conocer diferentes interpretaciones sobre la información disponible. Por ende, las entrevistas son herramientas para investigar, analizar y posteriormente informar. De modo que una vez que ya se ha realizado la entrevista a un personaje determinado, esta información es analizada, procesada y posteriormente se da a conocer. No se queda en el anonimato, por así decirlo. Revisaremos también sobre lo que es el tipo de entrevista, de acuerdo al diseño y la estructura. Y el primero que vamos a tratar es sobre las entrevistas estructuradas. Este tipo de entrevistas se aplica, como bien lo dijimos anteriormente, para recabar información de tipo más o menos objetivo sobre un tema en particular. Una de las generalidades que caracteriza a este tipo de entrevista es que el entrevistador organiza, planifica de manera previa las preguntas que va a realizar, es decir, que tiene ya un guión establecido, ya sabe una a una cuáles van a ser las interrogantes que se le va a formular a la persona que va a entrevistar. No se improvisa ni tampoco se mantiene algo de flexibilidad en este tipo de orden. El siguiente tipo de entrevista es el semiestructurado, que es aquel que combina las preguntas, tanto cerradas como abiertas. Ya en posteriores diapositivas estaremos viendo sobre los tipos de preguntas, que las principales son abiertas y cerradas. Se trata de una entrevista mucho más libre,
dentro de lo que es el desarrollo de la conversación entre el entrevistado como el entrevistador. Es decir, que no mantiene la misma rigidez que vemos en la estructurada. Si bien aquí, en lo que es la semiestructurada, se mantiene un guión, tiene el orden, pero este podría cambiar dependiendo de la situación, de las respuestas que también dé el entrevistado. Las entrevistas no estructuradas o abiertas, este es el tercer tipo de entrevista. Aquí ya no se requiere de ningún tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene es el resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado, lo que les mencionaba anteriormente. Si bien aquí pudiera parecernos que es mucho más sencillo realizarla, no obstante, el entrevistador debe tener un gran nivel de preparación, porque de no ser así, se transformaría la entrevista en una conversación, podríamos decirlo así, trivial entre dos personas que simplemente están intercambiando opiniones, más no se cumpliría el objetivo que se trazó para la entrevista, que es obtener cierto tipo de información, porque aquí en lo que es la entrevista no estructurada o abierta, tanto la semiestructurada como la estructurada mantienen un objetivo, recopilar información sobre un tema en particular. Y si el entrevistador no está preparado, podría dejar que la entrevista, la conversación fluya de forma natural, pero no estaría obteniendo, cuestionando sobre lo que realmente le interesa. Aquí también tenemos otros tipos de entrevistas en base a qué esta clasificación, al tema y al objetivo. De este modo tenemos entrevistas laborales, clínicas, periodísticas, investigativas. Las de tipo laboral son realizadas generalmente por las empresas para vincular a personas que desean ser parte de esta empresa, y generalmente se cuestiona sobre lo que es sus trabajos, su experiencia, en fin, aspectos que interesen para ocupar determinado cargo dentro de esta empresa. Lo que es el tipo de entrevista clínica, por su parte, se refiere a la parte médica de cierta persona que esté interesado en contratar un servicio médico, generalmente. Las de tipo periodístico las hemos visto mucho en lo que son los medios de comunicación, tales como televisión, radio. Hoy en día también ya se utiliza mucho lo que es redes sociales. Entonces, eh, se le aplica las entrevistas a personas del medio, por lo general famosos, ya sea de la política, en el ámbito económico o de la farándula también. Es bastante común. Las investigativas, estas se relacionan con el proceder académico y generalmente son realizados por personas o estudiantes que están vinculadas a, bien podría ser a una institución de educación básica, de secundaria, de universidad. Son bastante comunes realizar las investigaciones para lo que son monografías, tesinas, tesis, en fin, con fines académicos. Bien, la estructura de la entrevista. Como al tratarse de una estrategia, de un proceso, lleva una estructura, es decir, una serie de pasos que debemos seguir para lograr los objetivos que se pretenden, ¿no? El inicio o presentación es la parte, como su nombre lo dice, primera, ¿no? En este segmento el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y en el caso de que sean varios, por supuesto también a ellos. El desarrollo del diálogo ya se profundiza, viene a ser el cuerpo de la entrevista, comienza la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador
y el entrevistado. Y por último ya viene la parte final, el cierre y despedida, dentro del cual ya el entrevistador se ocupa de sintetizar el contenido y por supuesto agradecer al entrevistado por haber tenido la disposición de participar de este proceso. Es importante conocer también cómo se formulan las preguntas y veremos aspectos básicos. Principalmente, las preguntas, como podemos verlas aquí, van entre signos de interrogación. Se utilizan los pronombres interrogativos, que sirven para averiguar o precisar la identidad o cantidad de algo. Es decir, cuestionan algo, muestran que estamos preguntando. Continuando con la formulación de lo que son las preguntas, tenemos pronombres de varios pronombres aquí que podemos utilizar para realizar preguntas, que son qué, quiénes, cuál, cuáles, cuán, cuántas. Se utilizan también los adverbios de interrogación, que aportan información de carácter circunstancial sobre la acción verbal, que bien podría ser dónde, cuándo, cómo. Y conocer también sobre lo que comprende el tipo de preguntas que podríamos utilizar para una entrevista también es importante, por lo cual rememoramos 4 tipos de preguntas, que son las más comunes, podríamos decir. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que se plantea teniendo ya en mente por lo general, una a dos potenciales respuestas. Podríamos citar como ejemplo, ¿está usted casado? Podríamos decirlo. Puede ser el entrevistado, puede contestar sí o no. Ya tenemos en mente qué es lo que podría contestar. O tiene hijos, podría ser igual sí y no. A eso se refiere el tipo de preguntas cerradas. Todo lo contrario a ello, tenemos las preguntas de carácter abierto. Aquí cuestionamos, por ejemplo, ¿qué opina usted del gobierno actual? Una pregunta bastante amplia, en la cual podría variar entre una u otra persona. O también podríamos cuestionar sobre qué planes tiene usted de futuro. En fin, este tipo de preguntas abiertas dejan un margen muy amplio de respuesta. Las preguntas hipotéticas, aquí por el contrario, son aquellas en las cuales suponemos algo, es decir, ¿qué haría usted si se saca la lotería? ¿O qué haría usted si mañana pierde todo su dinero? Son preguntas que mantienen cierta hipótesis, es decir, ¿qué haría o qué pasaría si ocurre algo, en fin, cualquier circunstancia? Las preguntas de sondeo son aquellas que permiten al entrevistador profundizar en la información anterior, es decir, ya le hacemos la pregunta hipotética, ¿qué haría usted si se gana la lotería? El entrevistado me contesta, me dice, me iría a viajar por el mundo. Entonces, la pregunta de sondeo vendría a ser, ¿por qué? ¿O para qué? Estamos sondeando. Una vez culminado con lo que es sobre lo que corresponde al tipo de preguntas, tenemos aquí las normas o pautas para realizar una entrevista. Y es que son varios los aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar una entrevista. Veremos. Primeramente, deberíamos de elegir un lugar adecuado para efectuar la entrevista, crear una situación adecuada, por ejemplo, tomar en cuenta que no existan distractores de carácter visual, auditivo, que se pueda mantener un contacto visual, que es muy importante, hacer preguntas de carácter comprensible,
En este contexto es muy importante tener claro que las preguntas deben plantearse en base a la persona a la cual se va a entrevistar. No es lo mismo entrevistar, por ejemplo, a un estudiante secundario, podríamos así decirlo, que a una persona que mantiene cierto grado de especialización, por así decirlo, en un área en específico, por ejemplo, un médico o a una persona que labora como comerciante, u otra que maneja algo de lo que es pedagogía, en fin, se debe adecuar el tipo de preguntas al perfil de cada entrevistado. Introducir los temas de forma gradual, es decir, mantener cierto nivel de sistematicidad entre los temas, es decir, una pregunta conlleva a la otra y la otra tiene que estar relacionada. No vamos a, por así decirlo, saltarnos de un tema que no tiene relación con la otra. Relacionar más o menos los temas, introducirlos gradualmente. Dar seguridad y favorecer la locuacidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere principalmente a la forma en que se está transmitiendo. Podríamos hablar del tono de voz, de la forma en que se está intentando el entrevistador darse a entender con el entrevistado. Dejar hablar y saber escuchar. Es muy importante este aspecto. ¿Por qué? Generalmente ocurre también, lo hemos visto en algunos canales de televisión o en otros tipos de medios, que usualmente los entrevistadores atropellan, por así decirlo, cuando el entrevistado quiere contestar algo, es decir, no lo dejan expresarse de manera satisfactoria. Y esto ocasiona sí molestias y también podría ser que no se esté obteniendo la información a profundidad. Dar tiempo, pero no perderlo. Es también muy importante. Pues bien, hemos llegado a la parte final de lo que es la clase número 2, es decir, al segundo mes. Tenemos aquí también los pasos para realizar la tarea. No está de más rememorarlos. Primeramente deberíamos ingresar a la plataforma, digitar el usuario y la clave, seleccionar la pestaña de octavo año, dar clic en lo que es la materia correspondiente de lengua y literatura, ubicarse en la opción de la tarea 2, que es la que corresponde, y dar clic, descargar el archivo de material de refuerzo, empaparse del tema y realizar la tarea en base a la información del material de refuerzo. Subirlo, pueden hacerlo en formato como imagen, si lo hacen a mano, o también en Word, o si para aquellas personas que disponen de un computador y pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, hemos llegado a la parte final de lo que ya es esta segunda clase y me permito compartir con ustedes una frase que me parece muy importante, poderosa sobre todo. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y de hecho, al estar en esta clase, ustedes están haciendo mérito a ello. Aunque sea en mayor o menor grado, estamos en este camino, poniendo un granito de arena para allá, para cambiar el mundo, para hacerlo mejor. Muchas gracias por su atención, señores estudiantes. Espero que no tengan ningún tipo de inconveniente, dificultad para realizar su tarea. En el caso de que surgiera alguna inquietud, no duden en comunicarse. Los números ya están, me parece, disponibles para todos. Y sin más que decir,